Solo falta que la pongas en pantalla completa, ya. Ok. ¿No la ven en pantalla completa? No. No. Vemos. Ok. ¿Y ahora? No. Vemos que apretaste el botón, pero se quedó igual. Esto se ve Sí, pero... Deja de compartir y comparte otra vez. Sí. Ahora sí. Ya. Sí, está. Ok, gracias. Bueno, perdón por el retraso. Entonces, yo voy a presentar hoy pues un resumen de algunos temas sobre los cuales hemos indagado en los últimos años. Y primero quiero agradecer a todos los miembros del laboratorio. Perdón, un segundo. Y en particular, todos los estudiantes y el personal académico que ha trabajado en estos 2 años a pesar de las complicaciones de la pandemia. Quiero resaltar que hoy voy a hablar un poco del trabajo de Ana y de Yamili, que son estudiantes de doctorado del laboratorio. ¿Ven mi apuntador? Sí. Ok. Y su trabajo que ha sido apoyado por el de Rosa, también de Adair y de Loren, entre otros. Y también debo decir que pues todo nuestro trabajo depende finalmente de lo que pasa en el bioterio. Entonces, si bien pues, el personal académico del bioterio pues, ha hecho un esfuerzo enorme para mantener activo el bioterio, tuvimos que reducir de manera drástica nuestra capacidad de realizar experimentos y por lo tanto tenemos, pues no voy a hacer una presentación similar a los años anteriores con muchos resultados, más bien me voy a concentrar en aspectos más conceptuales. Entonces, el primer punto es que el eje, nosotros hemos trabajado básicamente en el eje tiroideo. Esto es un eje que es fundamental porque permite controlar el gasto de energía. Y este eje está regulado por neuronas que están presentes en el núcleo paraventricular del hipotálamo, que sintetizan un pequeño péptido, el TRH, que ven aquí, que es el piroglutamil histidilprolinamida, que es capaz de activar la secreción de tirotropina por la hipófisis. Y finalmente, esta tirotropina es la reguladora de la síntesis-secreción de hormonas tiroideas. Entonces, este eje es el eje con el cual hemos trabajado mayoritariamente en los últimos años, yo digo, en toda nuestra carrera académica, pero en algunos momentos hemos hecho acercamientos a otras neuronas que también sintetizan el péptido TRH, que están localizadas en múltiples lugares del sistema nervioso central. Aquí, por ejemplo, les muestro una hibridación in situ del cerebro de una rata
en donde en negro se ven a varios niveles anteroposteriores las células la localización de las células que expresan a la hormona liberadora de tirotropina, TRH. Entonces se ve que aparte de la presencia en el núcleo paraventricular del hipotálamo, en esta zona por aquí, hay también células que producen el TRH en otras zonas del cerebro. Y la pregunta que tenemos actualmente en este proyecto del cual les hablo es, bueno, algunas de estas neuronas que no están en el paraventricular tendrían algún efecto en la ingesta de alimentos. Y lo que voy a hablar un poco más de esto es de los conceptos atrás de esta pregunta. Les hablé un poquito de esto en algunas pláticas anteriores, pero de una manera muy superficial, y voy a tratar de explicar mejor por qué lo estamos haciendo. Entonces, básicamente voy a tener una parte que describe algunos aspectos básicos del control de la ingesta de alimentos y en particular de los circuitos neuronales implicados, y después voy a tratar de explicarles qué estamos buscando en relación a esta pregunta. Ahora, el contexto de todo este trabajo es obviamente, entre otras cosas, la enorme epidemia de obesidad que tenemos en el mundo y en el país, que tiene orígenes muy variados, en particular estilo de vida, pero seguramente muchos otros. Y el punto principal de esto es que las intervenciones terapéuticas seguras para combatir la obesidad pues son poco eficaces o son muy invasivas. Poco eficaces, por ejemplo, si se fijan en esta gráfica reciente que muestra el porciento de crecimiento del peso corporal en una persona a lo largo de los años, según el tipo de tratamiento, vemos que el ejercicio o la dieta pues, posiblemente puede reducir de algún 2-3% en promedio el peso corporal, pero pues es un efecto que no dura mucho. Y hay algunos tratamientos que empiezan a hacer un efecto un poquito más fuerte. Si bien el único tratamiento que tiene un efecto ya muy importante es lo que se llama la cirugía bariátrica, pero es una cirugía muy invasiva que tiene como efecto de reorganizar una multitud de circuitos endocrinos en el sistema gastrointestinal y que no es fácil digamos, de utilizar a gran escala. Entonces, básicamente las intervenciones terapéuticas han sido limitadas. Si bien con los avances ahora que tenemos en el conocimiento de los mecanismos fundamentales para entender la ingesta, la movilización de sustratos y el gasto de energía, estamos avanzando bueno, hay farmacólogos y toda una serie de grupos que están pensando en proveer de nuevas herramientas farmacológicas, y una, por ejemplo, que acaba de salir es el semaglutido 2.4, que ya tiene un efecto más fuerte que cualquiera de los anteriores. Este efecto se da porque esta herramienta es un agonista de los receptores del péptido similar al glucagón 1. ¿Y esto qué es? Bueno, esto es una proteína, un péptido que está básicamente sintetizado en el intestino y que sirve para informar otros órganos del estado de la ingesta de alimentos post-ingesta, ¿no? Y ahora, el punto es que este es uno de decenas de hormonas cuya secreción depende tanto de información a corto plazo sobre la ingesta, como de información a largo plazo que tiene que ver con las reservas de tejido graso, la cantidad de tejido graso almacenado. Y en conjunto, estas hormonas pues controlan el metabolismo periférico, pero también tienen efectos centrales. Entonces, por ejemplo, en el caso del GLP-1, de la proteína del péptido similar a glucagón 1, además de incrementar la secreción de insulina después de una comida, que es un efecto positivo, también puede disminuir
la ingesta de alimento, que también puede ser un efecto positivo que contribuye a su efectividad farmacológica, ¿no? Entonces, el punto es que hay una serie de influencias generadas en la periferia asociados a los procesos de ingesta y ayuno que informan al cerebro y que finalmente lo generan una información homeostática necesaria para controlar la ingesta. Pero además de esto, hay otras influencias que no dependen de la ingesta, pero que dependen, por ejemplo, de contextos emocionales o cognitivos que implican muchas áreas cerebrales que también controlan la ingesta. Entonces tenemos un sistema multifactorial que implica básicamente todo el cerebro, del cual no les voy a hablar en detalle, pero quiero simplemente mencionar que por lo menos en los aspectos más homeostáticos, o sea, que dependen de la influencia de los factores que son liberados en el sistema gastrointestinal o en los órganos que trabajan en la periferia con el sistema gastrointestinal, estas influencias se concentran principalmente sobre 3 circuitos. O sea, un circuito que depende de neuronas que se llaman neuronas AGRP, quiere decir neuronas que producen el neuropéptido relacionado a agouti. Hay otros circuitos que corresponden a una parte del cerebro que se llama el hipotálamo lateral, y hay otras neuronas que son importantes, que están localizadas en un núcleo, que es el núcleo parabraquial, el cerebro posterior, y que sintetizan otro neuropéptido que se llama CRRP, un péptido similar a la calcitonina. Entonces, ¿por qué estos circuitos son importantes? El primer circuito que mencionaba, el circuito de las neuronas que producen el ARRP, es básicamente unas neuronas que están en la base del cerebro, y están en la base del cerebro en un lugar particular que se llama el núcleo arcuato, que es un núcleo que puede censar fácilmente la información metabólica porque parcialmente está fuera de la barrera hematoencefálica. Entonces, estas neuronas de este núcleo arcuato, normalmente cuando uno está en ayuno, o sea, tiene algunas horas de haber dejado de comer, pues estas neuronas son activas y lo que hace y su actividad, la consecuencia fisiológica de su actividad es que promueven la búsqueda de alimentos en los animales, ¿no? En particular en los mamíferos, que es la temática nuestra. Y cuando el animal encuentra comida y empieza a comer, entonces estas neuronas dejan de ser activas y se pierde la sensación. Doctor, se apagó su micrófono. ¿Me escuchan? Sí. Ok, no sé desde cuándo. Justo en el momento en que lo interrumpí. Ok, entonces estas neuronas que son activas durante el ayuno dejan de funcionar, dejan de ser activas, lo que promueve que se pase a otra etapa del proceso, y normalmente estas neuronas envían proyecciones, a varios lugares, incluyendo el hipotálamo lateral, y en el hipotálamo lateral se inician otros procesos que son procesos de comunicación entre algunas neuronas del hipotálamo lateral y otras zonas cerebrales que están implicadas en la recompensa, y básicamente se forma un circuito entre el hipotálamo lateral y estas zonas de recompensa que se vuelve activo de manera autosostenida entre la detección de nutrientes y los procesos de recompensa. Y entonces uno inicia y mantiene la ingesta hasta que finalmente hay otros procesos en particular que implican estas neuronas de CRRP del núcleo parabraquial del puente troncoencefálico que normalmente pueden generar una señal de paro de la ingesta cuando son activadas por información que proviene
del estómago, por ejemplo, o de otras partes del sistema digestivo. Entonces, esto es el sistema básico que se ha digamos, identificado en los últimos años y sin embargo, este sistema básico es una sobresimplificación de la realidad. O sea, hay una multitud de otros núcleos y circuitos que son relevantes para la ingesta. Y por lo tanto, hay una búsqueda intensa actualmente de estos otros sistemas de control que se conectan a estos circuitos básicos, ¿no? Y en particular, digamos, en nuestro caso, el sistema que utilizamos es el hipotálamo, porque hay muchas evidencias que indican que el hipotálamo tiene un papel fundamental, no solo a través del arcuato y del hipotálamo lateral, pero también a través de otros núcleos. En la izquierda aquí ven que esto es un esquema simplificado del hipotálamo, en donde está el núcleo arcuato en la base, está el hipotálamo lateral, pero hay otros núcleos conectados al arcuato o al lateral que también son importantes para la ingesta. Y el reto ahí es que el hipotálamo es una región muy pequeña en el cerebro basal, en la base del cerebro, pero tiene una multitud de conexiones. Y simplemente aquí les muestro lo que había encontrado un investigador hace 2 años, que era que, basado en toda la información que había en la literatura en este momento, había casi 8.000 macroconexiones, quiere decir tractos de axones que conectan una zona hipotalámica a otra. Entonces, hay una cantidad enorme de conexiones intrahipotalámicas, sin hablar de las que van del hipotálamo al exterior, que hacen que esta zona del cerebro es extremadamente compleja, ¿no? Y el reto es encontrar, bueno, en esta red compleja que está implicada en una multitud de funciones, ¿dónde están las que son relevantes para la ingesta? Además de las ya conocidas. Entonces, yo solo para dar un ejemplo muy rápido, por ejemplo, de cosas que ya se conocían, por ejemplo, hay un núcleo que se llama el núcleo ventromedial del hipotálamo, que está aquí en negro, que cuando se lesiona, produce animales que comen más de lo normal y que se vuelven obesos, ¿no? Entonces, este núcleo ventromedial que está pintado por aquí, en amarillo, es un núcleo que en particular produce una proteína que se llama el BDNF, el factor neurotrófico derivado del cerebro, y si se manipula la expresión de este factor en este núcleo, y el núcleo adjunto, uno puede observar rápidamente un cambio en la ingesta de alimentos, ¿no? Entonces, hay toda una serie de evidencias por manipulación de ciertos núcleos, que sea daño o manipulación quimiogenética o optogenética, que han permitido poco a poco identificar más y más neuronas y núcleos relevantes en la ingesta. Y entonces, por ejemplo, hay otro núcleo, digamos, cercano al núcleo ventromedial que se llama el núcleo dorsomedial, que está en este esquema, está aquí. Abajo está el núcleo arcuato. Son núcleos muy cercanos en el espacio, pero diferenciados por sus conexiones y su función. En este núcleo dorsomedial hay, por ejemplo, neuronas que tienen como marcador el receptor del BDNF, y son neuronas muy interesantes porque al activarse suprimen el apetito y mantienen la saciedad cuando son activadas. Y esto se ha visto a través de varios enfoques. Este núcleo además es interesante porque al inicio les comentaba que el semaglutida, que es este fármaco que es el más potente actualmente para reducir la ingesta y reducir el peso corporal, es finalmente este agonista, que es un agonista del GLP-1, y tiene un efecto directo en el dorso medial para también inhibir el apetito. Entonces se ve que este núcleo, que no había sido considerado hasta recientemente como importante para la ingesta, en realidad es un blanco de varios reguladores que son importantes para inhibir
la ingesta. Entonces, les menciono este núcleo porque es un núcleo en el cual nos enfocamos en particular. Ahora, pasando a lo que hacemos en el laboratorio de manera muy rápida, nosotros sabemos, y les había explicado hace algunos años, que el TRH es un efector anorexirénico. Quiere decir que, por ejemplo, si se inyecta intracerebroventricularmente, los animales dejan rápidamente de comer. Y entonces lo que queremos saber en el laboratorio es cuál es el substrato anatómico del efector TRH, dónde actúa la TRH y cuál es el papel fisiológico de las neuronas que usan el TRH para inhibir la ingesta. Entonces sabemos que hay receptores de TRH en varias zonas del cerebro y que el TRH pues es un neurotransmisor, digamos, excitatorio, que a menudo, de hecho, las neuronas que lo expresan glutamato, otro neurotransmisor excitatorio, y lo que hemos hecho en esta pequeña revisión que estoy presentándole es tratar de explicarles cuáles son las opciones que pueden explicar el efecto del TRH. Entonces, una de las iniciales que uno pudiera pensar es que como la ingesta depende de un circuito autosostenido entre el hipotálamo lateral y las zonas de recompensa, a lo mejor la TRH está interfiriendo en este sistema y en particular en la zona de recompensa. Y de hecho hay un experimento que se hizo hace 5 años más o menos por un grupo en México, el grupo de la doctora Patricia de Gortari, que mostró que efectivamente si inyecta TRH en el núcleo accumbens, se puede reducir la ingesta cuando los animales son, digamos, están restringidos de alimento, y también pudo demostrar que hay una cierta disminución de la motivación para la comida. Entonces aquí tenemos una primera explicación potencial del efecto del TRH, pero lo que es importante es que este efecto no se observa más que cuando los animales están con restricción de alimento, no se observa en condición normal. Y en realidad se ha visto que el TRH tiene efectos hasta en animales alimentados. Entonces tiene que haber más. Y esto más creemos que se debe a que, adicional a los efectos que pudiera haber en la zona de recompensa, el TRH debe tener efectos directamente en el hipotálamo. Evidencia de esto es que si se inyecta directamente el TRH en el hipotálamo, uno puede reducir drásticamente la ingesta de alimentos también. Entonces, sabemos que hay receptores de TRH en muchas zonas del hipotálamo. Y aquí es una gráfica que muestra una hibridación in situ que hizo Yamili en el laboratorio, que muestra varias zonas del hipotálamo con receptores de TRH. Sabemos que hay receptores en varias zonas. El punto es entonces cuáles son estas zonas que pueden ser activadas por el TRH y que pueden dar como consecuencia una disminución de la ingesta. Estos datos del 82 sí son muy útiles, pero no son muy precisos anatómicamente. Sabemos que el hipotálamo medio es importante para la ingesta, pero no estamos seguros de la zona exacta. Entonces tenemos que progresar en identificar con claridad los blancos. Por otro lado, además de los blancos, tenemos que saber cuáles son las neuronas que realmente contribuyen al efecto anorexico. O sea, cuáles son las neuronas que proyectan hacia estas zonas blancas. Entonces, hay varios candidatos porque hay neuronas de TRH en varias zonas del hipotálamo. Aquí les presento en verde zonas que han sido identificadas adentro del hipotálamo como conteniendo neuronas de TRH. Y probablemente proyectan, o hay evidencias de que proyectan, a otras zonas hipotalámicas. Entonces, tenemos que, digamos, asociar las zonas de origen, los cuerpos, con las proyecciones. Entonces, en relación a estas hipótesis en el hipotálamo, hemos básicamente, bueno, hay varias posibles. Las mismas neuronas hipofisiotrópicas del núcleo paraventricular pudieran tener un efecto anorexirénico, y hay algunos autores que lo propusieron, pero finalmente no hay ninguna evidencia experimental. Pero en realidad el núcleo paraventricular es una zona ni siquiera homogénea funcionalmente, tiene varias subzonas,
Y en cada una de estas subzonas puede haber neuronas TRH ricas con una función distinta. De hecho, hace algunos años hay unos investigadores que mostraron en el ratón que hay neuronas del núcleo paraventricular del hipotálamo que proyectan hacia el núcleo arcuato, este núcleo fundamental para detectar los cambios en los nutrientes, y mostraron por optogenética y chemogenética que si se activan un tipo de neuronas de TRH del núcleo paraventricular del hipotálamo que proyectan hacia las neuronas de ARRP, se puede activar estas neuronas. Pero el efecto es contrario al efecto anoréxico que pudiéramos esperar. En realidad, estos investigadores no saben qué hace el TRH en esta proyección. Ellos mostraron que el cotransmisor del TRH, el glutamato, es fundamental para los efectos fisiológicos y no sabemos si el TRH tiene un efecto importante. De hecho, otros autores mostraron que el TRH a nivel del arcuato no tiene efectos electrofisiológicos sobre las neuronas de ARRP. Entonces, a pesar de que hay una conexión clara con la ingesta, creemos que esta proyección entre el paraventricular y el arcuato no es la que contribuye a los efectos anoréxicos del TRH. Entonces, ¿dónde están estas neuronas? Bueno, como les mencionaba, hay otras neuronas en otras zonas y en particular en el hipotálamo lateral. En el hipotálamo lateral hay en particular dos subtipos claros de tipos transcripcionales de neuronas de TRH. Uno de estos subtipos posiblemente corresponde a neuronas perifornicales justa-paraventriculares que estamos estudiando actualmente y que pudieran tener un impacto en la ingesta, pero no lo sabemos. Pero hay otro tipo de neuronas que son las neuronas del hipotálamo lateral tuberal, también de tipo TRH rico, y hay dos tipos de evidencias interesantes. Por un lado, Edith Sánchez, con la cual colaboramos, ha mostrado que estas neuronas del hipotálamo lateral tuberal proyectan hacia una zona del hipotálamo posterior que contiene neuronas de histamina, que son neuronas que son fundamentales para la ingesta de alimentos. Y por otro lado, otros investigadores han mostrado que la inyección en esta zona del TRH puede incrementar el metabolismo de histamina y que hay receptores a TRH sobre estas neuronas de histamina. Y finalmente, ellos mismos han mostrado que uno puede reducir el efecto intracerebroventricular del TRH simplemente manipulando las neuronas histaminéricas o la comunicación histaminérica en los animales. Por lo tanto, hay una evidencia razonablemente congruente que estas neuronas del hipotálamo lateral tuberal pudieran ser los soportes fisiológicos del efecto del TRH sobre la ingesta. Sin embargo, no está mostrado esto de manera concluyente a través de evidencia funcional, ¿no? Entonces, finalmente hay otra hipótesis con la cual estamos interesados en el laboratorio, que sería que finalmente el soporte funcional del efecto del TRH sean más bien las neuronas TRH ricas del núcleo dorsomedial del hipotálamo. ¿Y por qué pensamos esto? Porque sabemos que estas neuronas, les había mostrado estos datos anteriormente, son neuronas que son activadas en respuesta al ayuno y reingesta. Algunas de ellas se vuelven activas o se vuelven inactivas en respuesta a esta manipulación de la homeostasis energética. Y por otro lado, se sabe que algunas de estas neuronas proyectan al hipotálamo lateral y son capaces de conectarse con neuronas GABAéricas del hipotálamo lateral que se asocian a un tipo de neuronas que son las neuronas que producen el péptido MSH, que es uno de los péptidos del hipotálamo lateral que está implicado en los circuitos de control de la ingesta. Entonces, esta es una evidencia y además tenemos evidencias, digamos, correlativas que muestran que cuando cambia la actividad de las neuronas TRH ricas del núcleo dorsomedial, hay cambios asociados en el hipotálamo lateral en la actividad de células blanco basado en los niveles de expresión de los receptores de TRH
en la zona blanca en el hipotálamo lateral. Entonces, esto es una hipótesis que no está comprobado, pero que digamos que tenemos también evidencia correlativa que nos hace suponer que las neuronas del dorso medial que proyectan al hipotálamo lateral pudieran ser las neuronas que estamos buscando. Alternativamente, hay otra hipótesis todavía más simple, que sería que las mismas neuronas TRH-ricas del dorso medial proyectan intra-dorsomedial, o sea, proyectan localmente, y esta hipótesis se basa en que hay un número muy importante de receptores ATRH en el mismo dorso medial, y hay neuronas del dorso medial que son sensibles a la ingesta y que proyectan hacia el paraventricular, que también expresan receptores de TRH, como se puede ver en esta gráfica en algún lugar, que ya no identifico. Pero bueno, me tienen que creer. Aquí hay neuronas específicamente del dorso medial que sensan el TRH en el mismo dorso medial y que proyectan el TRH. Y uno de sus marcadores es que tienen receptores de TRH. Entonces, en conclusión, yo diría digamos que lo que hacemos en el laboratorio es la búsqueda en este proyecto de los circuitos TRH-ricos implicados en la ingesta y que estamos tratando de comparar varias hipótesis. Estamos en particular trabajando principalmente con la hipótesis de que es el dorso medial, que es muy importante, pero estamos conscientes que hay otras hipótesis que otros investigadores están estudiando en paralelo. Y el punto es que lo que queremos es obtener información funcional digna que nos confirma si es nuestra hipótesis u otra que es la correcta, ¿no? Entonces, básicamente, para confirmar estas hipótesis, pues tenemos que poder manipular las neuronas TRH-ricas del dorso medial o de otra zona del hipotálamo o extrahipotalámicas y analizar las consecuencias fisiológicas de estas manipulaciones. Nosotros estamos en el proceso pues, de aprovechar herramientas que tenemos, que son ratones transgénicos que nos permiten manipular específicamente las neuronas de TRH y otras herramientas como la cirugía estereotáxica, virus SAVE para pues, hacer quimiogenética o modificación de la comunicación TRH-rica y otras herramientas farmacológicas para tratar de aclarar si alguna de estas hipótesis es correcta, ¿no? Entonces trabajamos sobre la hipótesis de que estas neuronas TRH-ricas del dorso medial son sensibles a información metabólica o sensorial o emocional y finalmente transmiten una información al lateral que es crítica para interferir en los sistemas de control de la ingesta. Y alternativamente, posiblemente estas mismas neuronas o adicionalmente pudieran interaccionar localmente y a través del núcleo paraventricular, que se sabe que es fundamental también para la ingesta, finalmente transmitir esta información anoréxica del TRH. Y sería todo. Agradezco su paciencia. Muchísimas gracias, doctor Jean-Louis. ¿Tiene preguntas ya? Adelante, doctor Moret. Quitar mi micrófono. Hola a todos. Hola. Hola, Enrique. Jean-Louis, muy interesante y pues obviamente esto es un control pues neurológico de comportamiento a fin de cuentas, ¿no? Sí. A mí me llama muchísimo la atención, puedo entender con muchísima facilidad que el control de la ingesta, ¿sí? Pero el control de la saciedad en términos evolutivos me parece mucho más complicado porque muchísimos animales, por ejemplo los chimpancés en vida libre, pues se la pasan el día entero comiendo prácticamente, ¿no? Sí. Comiendo y haciendo otras cosas que también les gusta mucho hacer a ellos, ¿sí? Pero básicamente son sus actividades. Los animales, los que pastan, se pasan el día entero pastando. Los carnívoros
yo creo que dejan de comer cuando ya no pueden, simplemente más en el estómago. Eso me cuesta trabajo entender. Pero yo creo que sí, entiendo lo que dices, pero también hay momentos en los cuales lo típico es enfrente de un peligro, ¿no? Hay como que, digamos, unas señales que forzan al animal a dejar de comer, porque hay cosas más importantes que para su sobrevivencia, ¿no? Entonces, de alguna manera hay forzosamente circuitos que interfieren con este proceso natural de pasar su tiempo comiendo. ¿Sí? Sí, pero a lo mejor no me estoy expresando correctamente. En términos evolutivos, ¿por qué desarrollar cuestión tan compleja para la saciedad? Si la saciedad es algo que probablemente no sea algo frecuente en los animales. Y probablemente esto sea una cuestión que está compartida o es un circuito que sirve para otras cosas y también se detecta en saciedad, o ustedes lo pueden detectar en saciedad. Sí, sí, es correcto lo que dices. O sea, pero a ver, sí, o sea, suponiendo que lo encontramos pero en fin, se sabe que hay circuitos de saciedad. O sea, el circuito básico del parabraquial está muy bien conocido. O sea, entonces, y lo que se ha encontrado en los últimos años es que hay decenas de circuitos que bloquean la ingesta, ¿no? No solo el que estamos buscando nosotros, hay decenas. Entonces, no es ahí una cosa perdida. O sea, hay una enorme maquinaria para la saciedad y probablemente cada circuito tiene que ver con un tipo de información fisiológica que fuerza al animal a entrar en saciedad. ¿Sí? Claro. O sea, y ahora, ¿cuál es la razón evolutiva? Si yo no he leído sobre esto, no sé. Tienes razón, es una pregunta fantástica. Bueno, muchas gracias, Luis, muy interesante. Sí. Muchísimas gracias, doctor Jean-Louis. Ya se nos acabó el tiempo. Si tuvieran más preguntas, podrían ponerlas en el chat.